Fui a almorzar con mi abogado y vi a mi esposa y a su amante juntos en la mesa de al lado, tan cerca, tan íntimos, que todo en mi interior pareció fundirse en silencio. Su risa, ligera y relajada, era la misma que conocía con los ojos cerrados, pero en ese momento, sonó como una puñalada. El roce de sus manos sobre la mesa, la forma en que se inclinó hacia él, como si redescubriera la juventud que decía haber perdido conmigo, me hizo comprender, no era la primera vez, no fue un error, fue una elección. Una traición premeditada, cultivada en secreto, mientras aún creía que, nosotros, podíamos resistir cualquier cosa. Miré al hombre sentado frente a mí, el abogado, y dije con voz firme, pero con el pecho hecho pedazos, voy a pedir el divorcio ahora mismo. Este es mi abogado y ya tenemos lo que necesitamos. Que seas feliz con tu nueva pareja, pero no me busques más. Has destruido todo lo que construimos juntos. Se quedó paralizada. No sabía qué decir. Y por dentro, gritaba de dolor, pero por fuera, mantenía la postura de quien no suplica. De quien, incluso con el corazón destrozado, se levanta de la mesa con dignidad. Esa noche, el silencio dentro de la casa parecía gritar. Cada rincón resonaba con el pasado. El sofá donde veíamos películas abrazados, la cocina donde decía que le encantaba cocinar para mí, incluso su toalla en el baño parecía burlarse de mi ingenuidad. Y lo peor no fue el acto en sí, sino el recuerdo de los días anteriores. Como había sido más cariñosa, más presente, incluso más amorosa en la cama. Yo, tontamente, pensé que era un renacimiento de nuestro amor. Ahora lo sabía, era culpa. Era miedo a perder la comodidad al entregarse a otro en la sombra. Un amor dividido en dos cuerpos, pero con una sola traición. Intentó llamarme al día siguiente. Me envió mensajes. Llamó a la puerta de mi hermana, buscó amigos en común. Pero yo ya había tomado una decisión. Por primera vez en años, tomé una decisión pensando en mí. No en ella. No en lo que habíamos construido. Porque lo que habíamos construido ella lo había derribado con un gesto. Una decisión. Y no había cemento que pudiera mantener unido lo que había sido destrozado por la mentira. Dijo que fue un error, que no sabía lo que hacía, que se sentía necesitada, olvidada. Pero recordé cada esfuerzo, cada sorpresa, cada fin de semana planeado para los dos, y me pregunté, ¿cómo puede alguien sentirse solo al lado de alguien que lo da todo? Con el tiempo, dejé de esperar explicaciones. Empecé a comprender que algunas respuestas no se dan con palabras, sino con hechos. Ella dijo que me amaba, pero que amaba más el momento prohibido que la vida que construimos. Y cuando volvió a aparecer, semanas después, diciendo que se arrepentía, que su amante la había dejado y que ahora se daba cuenta del tremendo error que había cometido, yo era otra persona. Todavía había dolor dentro de mí, sí. Pero también había algo nuevo, paz. Una paz que ya no dependía de ella. Lo irónico es que, ese mismo mes, conocí a alguien. Alguien que no intentó ser diferente para impresionarme, que no ocultó los mensajes de su teléfono, que se rió con sinceridad y me miró a los ojos como si quisiera ver mi alma. Y allí, en pequeños gestos, encontré lo que no había sentido en años, ligereza. Amor puro. Mientras tanto, ella seguía intentando volver, como si quisiera volver a una casa que ella misma había incendiado. Lo más cruel de la traición no es el acto en sí, sino cómo contamina el tiempo. Todo lo que habíamos vivido, todo lo bello, ahora cargaba con el peso de la duda. El beso en nuestro aniversario de bodas, la cena sorpresa, los «te amo» en la oscuridad, ¿cuáles fueron reales? ¿Cuáles fueron solo un ensayo para el final? La traición es un veneno que se infiltra en la memoria, y aunque el dolor se vaya, el sabor amargo permanece. Y cuando por fin recobró el sentido, ya era demasiado tarde. No porque hubiera pasado el tiempo, sino porque yo lo había hecho. Dijo que solo quería una noche diferente, que se sentía invisible. Y en eso se volvió, invisible para mí. Mientras yo, que pasé años intentando hacerla feliz, me volví visible a los ojos de alguien que realmente veía. No por estatus, ni por dependencia, sino por cariño verdadero. Intentó recordarme los buenos momentos, los viajes, los planes que hicimos juntos, pero solo podía pensar, cambiaste todo eso por un momento. Un solo momento.
Lo que no se dio cuenta es que lo que destruyó nuestro matrimonio no fue el otro hombre, sino la falta de respeto. La decisión de alejarse, de no hablar, de buscar en otra persona lo que le faltaba. Porque no se trataba de mí, se trataba de ella. Y ahora que el otro hombre la ha descartado como si nunca hubiera sido importante, regresa, pero encuentra a un hombre que ya no le pertenece. Que aún lleva cicatrices, pero que ha aprendido a caminar solo. La lección es tan clara como el silencio tras la tormenta, no se cambia una historia entera por un episodio. El deseo pasa, pero las consecuencias permanecen. Y mientras ella lamentaba haber perdido al hombre que la amaba con todas sus fuerzas, yo descubrí el placer de ser amada por alguien que no me veía como una obligación, sino como una elección. Me vio con esta nueva persona una tarde, en el mismo café que solíamos ir. Se acercó, intentó sonreír, pero solo le dije, espero que estés bien. Fue en ese momento que comprendí, el verdadero amor que una vez tuvo, ahora era mi amor por mí misma. Por la nueva vida. Por todo lo que ella no valoraba. Pero hay algo que ella nunca supo, algo que podría hacerle comprender, demasiado tarde, lo que realmente perdió. Y esta verdad, que permaneció oculta hasta el final, podría cambiar todo lo que creía sobre lo que sentíamos el uno por el otro. Porque en cada final de una historia, siempre hay un detalle no contado, un secreto silencioso que grita más fuerte que cualquier traición. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos nunca la traición. Todas las historias que escuchas son ficticio, pero contienen profundas verdades emocionales. El objetivo es claro, muestra cómo la traición puede destruir vidas, familias y corazones. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia impactante, intenso e inolvidable. Buena historia. Se conocieron como tantas otras parejas, una noche cualquiera, sin promesas, sin planes, sin imaginar que ese encuentro cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Lucas era un hombre tranquilo, con una mirada que inspiraba confianza y una paciencia que cautivaba a todos los que lo conocían. Trabajaba como analista financiero en una consultora, siempre metódico, siempre fiel a las rutinas que había construido con esfuerzo. Elena, en cambio, era todo lo contrario en muchos sentidos, inquieta, sensible, un alma creativa atrapada en un cuerpo que anhelaba la libertad. Era profesora de literatura en un colegio privado y tenía el raro don de transformar lo cotidiano en poesía, lo ordinario en encanto. Juntos, crearon una especie de amor silencioso, ese que no necesita ser expuesto para ser real, que se muestra en los detalles más discretos de la vida cotidiana, en la nota dejada en el espejo, en la forma en que él escuchaba sin prisas o en la forma en que ella le tocaba la mano por debajo de la mesa en las cenas familiares. Su relación comenzó con la intensidad que solo tienen los amores prometedores. Sus conversaciones se prolongaban hasta el amanecer, e incluso el silencio que compartían parecía tener sentido. Ninguno de los dos creía en las almas gemelas, pero poco a poco, empezaron a sospechar que quizás se habían conocido demasiado tarde, o en el momento justo, según se mire. Juntos, construyeron un hogar acogedor en una calle tranquila, rodeados de árboles y donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Cada rincón de esa casa tenía una historia, el viejo sofá del salón donde se acurrucaban para ver películas los viernes por la noche, el jardín que cultivaban juntos con más cariño que técnica, la estantería con los libros de Elena mezclados con los informes de Lucas, como si sus mundos se hubieran entrelazado sin esfuerzo. Los primeros años estuvieron marcados por un entusiasmo casi infantil. Viajaron mucho, probaron nuevos sabores y aprendieron a admirar los silencios del otro. Nunca fueron una pareja explosiva, no lo necesitaban. Lo que tenían era serenidad, una base sólida construida sobre el respeto y la admiración mutuos. E incluso en los momentos difíciles, cuando el dinero escaseaba o el cansancio parecía más fuerte que el cariño, se aferraban con fuerza el uno al otro. Cuando Lucas perdió a su padre y se sumió en un luto silencioso, Elena estuvo allí todos los días, sentada a su lado sin decir una palabra, porque sabía que a veces el amor es más presencia que palabras. Cuando Elena enfrentó ataques de inseguridad al envejecer, Lucas le recordó a diario que su belleza residía en su esencia, no en su fugaz juventud. Con el paso de los años, la rutina que tantos temían se convirtió en una bendición para ellos. La previsibilidad de la vida en pareja no los cansaba, al contrario, era lo que los anclaba.
Tenían sus peculiaridades, sus rituales, desayunar juntos los domingos, música instrumental mientras leían por la noche, un pequeño baile improvisado en la cocina cada vez que ella acertaba con una nueva receta. Sus amigos decían que eran la pareja perfecta, de esas raras que lograban mantener su encanto incluso después de tanto tiempo. Y con traje, había algo en ellos que transmitía estabilidad. Lucas siempre decía que el amor era elegir a la misma persona todos los días, incluso cuando las mariposas ya no latían con tanta fuerza en el estómago. Y Elena, aunque inquieta por naturaleza, encontró en él el refugio que ninguna aventura podía ofrecer. Ese año, decidieron renovar sus votos matrimoniales de forma íntima. No por necesidad, sino por el deseo de reafirmar su compromiso. La ceremonia sería sencilla, solo entre ellos dos, en un viaje al campo cuidadosamente planeado, donde podrían desconectar del mundo y recordar quiénes eran antes de las presiones, responsabilidades y exigencias invisibles que el tiempo impone a las parejas. Lo prepararon todo juntos. Eligieron el lugar, reservaron el hotel y organizaron con esmero cada detalle. Ella compró un vestido ligero de lino blanco, él eligió la misma camisa azul que había usado en su primera cita. La idea era revivir, durante un fin de semana, el comienzo de todo. Regalarse el tiempo, que tantas veces se les escapaba entre los dedos en los compromisos de la vida adulta. Pero no todo era perfecto. Como en cualquier relación a largo plazo, había tensiones silenciosas, pequeñas grietas que, aunque discretas, estaban ahí. Elena empezaba a sentir una inquietud distinta, algo que no podía nombrar, una incomodidad constante con la previsibilidad de sus días. A veces miraba por la ventana como si buscara algo más allá del horizonte. Lucas notaba los silencios más largos, los suspiros inexplicables, pero no los cuestionaba, prefería creer que era solo una fase, una acumulación de cansancio o estrés laboral. Continuó regalando flores en sus aniversarios de boda, preparándole su té favorito antes de dormir, intentando mantener viva la llama que, para él, aún ardía. Pero para Elena, algo en su interior parecía enfriarse, no por falta de amor, sino quizás por la excesiva monotonía. Y ese sentimiento la consumía en secreto. Aún así, nunca dejaron de cuidarse. Seguían riendo juntos, salían a cenar, tenían noches de cariño y complicidad. Sin embargo, algo era diferente, y ambos lo sabían, solo que no sabían exactamente qué. Elena empezó a distanciarse de conversaciones más profundas. Cuando él le preguntaba qué tal le había ido el día, respondía con frases cortas. Cuando él sugería ir al cine, decía que estaba cansada. Y poco a poco, empezaron a compartir el mismo espacio con menos diálogo, menos contacto, menos presencia. Lucas insistía. Planeaba sorpresas, sugería viajes, hacía cumplidos. Y, durante un tiempo, funcionó. Pero como todo esfuerzo unilateral, llegó un punto en que se agotó. Lo que Lucas no sabía, y quizá ni siquiera Elena conscientemente, es que la insatisfacción que crecía en su interior no era culpa suya. Era algo interno, algo que ella misma necesitaba comprender. Se sentía atrapada entre la comodidad y el deseo de redescubrirse. Se preguntaba si aún la veían como mujer o solo como esposa. Si aún albergaba en su interior el deseo de algo nuevo o si estaba condenada a repetir los mismos gestos hasta el final de su vida. Lucas, por su parte, permanecía ciego a esta tormenta silenciosa. Creía que, como siempre, el amor lo superaría todo. Que el tiempo, paciente y constante, restauraría lo perdido. Y él seguía allí, presente, ofreciendo más de lo que recibía, sin darse cuenta de que ella, poco a poco, ya se alejaba. En la escuela, Elena conoció gente nueva. Nuevas ideas. El contacto con profesores jóvenes, los debates sobre literatura contemporánea, todo parecía alimentar en su mente una vieja sed de algo que fuera solo suyo. No había malicia en sus gestos, ni frialdad en su trato con Lucas. Pero sí había ausencia. Y con el tiempo, incluso ella empezó a sentirse culpable por esta distancia emocional que no sabía cómo revertir. Todavía lo admiraba. Todavía lo respetaba. Pero ya no sabía si lo amaba como antes o si solo conservaba el recuerdo de lo que habían sido. Lucas, en cambio, mantenía viva la esperanza. Planeaba un viaje sorpresa, había consultado a un amigo abogado para que le ayudara con los documentos para renovar sus votos, e incluso había pensado en escribir una nueva carta a mano,
como al principio de su relación. Se guardó todo para sí, esperando el momento oportuno. Para él, el futuro seguía perteneciendo a ambos. Todo lo que habían construido juntos, todas las fotos en las paredes, todos los cumpleaños celebrados con pasteles sencillos y sonrisas sinceras, aún no significaban todo. No tenía ni idea de que el amor, incluso bien cuidado, también podía morir de sed si no era correspondido. Y así transcurrieron los días, con rutinas repetidas, intentos silenciosos de conectar, miradas que eludían la verdad. La casa seguía igual, el jardín aún florecía, el sonido de la tetera aún anunciaba la noche. Pero dentro de cada uno, se escribía una historia diferente. Lucas, lleno de certezas y planes. Elena, llena de dudas y deseos silenciosos. Y sin que ninguno de los dos lo supiera, el destino ya empezaba a trazar la delgada línea entre el amor y la ruptura, entre la comodidad del hogar y el abismo de lo desconocido. Lo que vendría después, ninguno de los dos estaba preparado para afrontarlo. Y fue precisamente en ese punto de aparente estabilidad, en ese momento en que todo parecía bajo control, que la vida daría su primer giro. Lucas empezó a notar una ligera discrepancia entre sus gestos y las reacciones de Elena. Pequeñas cosas, casi imperceptibles para cualquier observador externo, pero obvias para alguien que ha vivido una vida íntima con alguien durante años. Los besos empezaron a ser más apresurados, las conversaciones menos profundas, las cenas más silenciosas. No había peleas, no había frialdad explícita, sino una distancia sutil y continua, como si su alma se retrajera, poco a poco, sobre sí misma. Intentó ignorarlo, luego intentó justificarlo. Tal vez era el estrés del trabajo, tal vez alguna preocupación que ella aún no se atrevía a compartir. Lucas, con su naturaleza comprensiva, dio espacio, ofreció silencio, creyendo que el tiempo sanaría aquello que él ni siquiera podía nombrar. Pero el tiempo no trajo sanación, solo profundizó la distancia. Elena se sumergía cada vez más. Había en ella una inquietud que crecía día a día, un vacío que no podía llenar con lo que una vez le había bastado. El aula ya no le entusiasmaba tanto, las reuniones con amigos se volvieron menos frecuentes y las noches con Lucas se convirtieron en un eco del pasado. Lo respetaba, y quizás eso era lo que la mantenía atada al lugar donde estaba durante tanto tiempo, pero el respeto no era lo mismo que el deseo. Su deseo parecía haberse trasladado a otro punto de su existencia, algo aún sin nombre, sin rostro, pero que se manifestaba en suspiros silenciosos, miradas perdidas y un anhelo que no sabía de dónde provenía. Fue durante un evento escolar que Elena conoció a André, un nuevo profesor de sociología que había sido contratado para cubrir una excedencia. Era carismático, elocuente, tenía un sutil sentido del humor y una forma de mirarla que la hacía sentir como si estuviera escuchando a su alma. No fue una atracción inmediata, sino una conexión que creció a través de conversaciones rápidas en el pasillo, intercambios de mensajes sobre literatura y miradas más largas en las reuniones de equipo. En algún lugar de su interior, Elena se dio cuenta del riesgo. Pero también se dio cuenta de cuánto extrañaba ser vista, deseada, admirada no por su constancia, sino por su complejidad. André la hacía sentir viva de una manera que había olvidado que era posible. Lucas, por su parte, siguió con sus planes. Preparó una sorpresa para celebrar los próximos 10 años de matrimonio, organizó los documentos para un viaje especial y mantuvo viva la esperanza de que los tiempos turbulentos pasaran. Percibió las sonrisas ausentes, las miradas que se le escapaban, pero se aferró al recuerdo de los buenos tiempos como un niño que se niega a despertar de un sueño hermoso. No sospechó nada. Nunca había sido celoso ni controlador. Confió en Elena con una fe casi ciega, la misma fe que se tiene en la solidez de una roca o en la repetición del amanecer. Con el tiempo, los encuentros de Elena y André dejaron de ser casuales. Se convirtieron en citas programadas, al principio en cafeterías lejos de la escuela, luego en librerías y, finalmente, en habitaciones de hotel. La transición de la curiosidad a la implicación ocurrió casi sin que ella se diera cuenta. La primera vez estuvo llena de culpa, pero también de euforia. Lloró camino a casa, no por arrepentimiento inmediato, sino porque no sabía cómo afrontar lo que había hecho. Aún así, lo volvió a hacer. Porque había algo allí que la atraía con fuerza, algo que le devolvía una parte olvidada de sí misma. Lucas empezó a sentir que algo andaba realmente mal cuando Elena empezó a pasar más tiempo fuera. Reclamaba reuniones,
cursos, compromisos con colegas, siempre con explicaciones plausibles, siempre con una sonrisa ensayada. No quería dudar. Pero la duda, una vez plantada, germina incluso en los corazones más confiados. Una noche, al ver vibrar su celular mientras se duchaba, Lucas vio el nombre de André en la pantalla. Nada grave, solo la notificación de un mensaje eliminado. Pero fue suficiente para que algo dentro de él se rompiera. No confrontó a Elena. Todavía no. Pero la paz que lo sostenía se disolvió como un cristal bajo presión. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio distinto. Lucas empezó a observarla con otros ojos. Notó sus perfumes más intensos, su ropa nueva, su mirada perdida tras unas noches. Empezó a ensayar conversaciones, a crear escenarios mentales, a cuestionar cada gesto suyo. Pero al mismo tiempo, se insistía en que quizá fuera una exageración, paranoia, fruto del miedo a perderla. Quería creerlo. Pero algo en su interior ya lo sabía. Elena, por otro lado, estaba cada vez más inmersa en su dualidad. Pasaba días enteros debatiéndose entre la culpa y el deseo, entre el deseo de parar y la incapacidad de soltar lo que sentía por André. Cuando estaba con Lucas, lo veía como un recordatorio de estabilidad, hogar y protección. Cuando estaba con André, se sentía renovada, libre y deseada. Vivía en conflicto, pero aún así, decidió continuar. La traición fue más emocional que física. Ya no pertenecía a ese hogar, aunque fingiera pertenecer a él. La voz de Lucas, antes tan reconfortante, ahora sonaba distante. Sus gestos cariñosos parecían pesarle en la piel. Y, sin embargo, lo miraba con lástima, con cariño, quizás incluso con amor, pero no con el tipo de amor que sostiene un matrimonio. Y Lucas, aunque se daba cuenta de que algo se había roto, seguía haciendo planes, seguía preparando cenas, seguía soñando con un viaje para empezar de nuevo. Fue una tarde lluviosa cuando el destino decidió revelar lo que ya no encajaba tras bambalinas. Lucas salía a almorzar con su abogado, una reunión para hablar de futuras inversiones. Un restaurante discreto que rara vez visitaba. Al entrar, ya empapado por la persistente llovizna, vio una mesa cerca de la ventana. Sentado con su abogado, buscó al camarero con la mirada. Y entonces, al girarse hacia un lado, se le congelaron los ojos. A unos pasos de distancia, sentada con una amplia sonrisa, entrelazando los dedos con los de otro hombre, estaba Elena. No lo vio. Se reía de algo que el otro hombre había dicho, con la mirada fija, cómplice. La intimidad entre ellos era imposible de ignorar. Lucas sintió que la sangre le abandonaba el rostro, que se le revolvía el estómago, como si todo a su alrededor hubiera desaparecido, excepto esa escena. La mesa se había convertido en un escenario. Y lo que vio allí no solo confirmó sus sospechas, sino que destruyó todo lo que creía haber construido con ella. El dolor fue inmediato, agudo y sin anestesia. El abogado lo notó y le preguntó si estaba bien, pero Lucas solo murmuró algo antes de ponerse de pie. Caminó hacia la mesa con paso firme, sin saber aún qué decir. Cuando Elena levantó la vista y lo vio, su expresión se desvaneció. La risa se apagó en su boca. El color desapareció de su rostro. El hombre frente a ella estaba visiblemente desconcertado, pero Lucas no le prestó atención. Solo la miró, y su voz era firme, aunque llena de dolor. Dijo lo que necesitaba decir, con la cruel elegancia de quien ha sido herido y ha elegido no vengarse con furia, sino con dignidad. Y en ese momento, Elena supo que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Lucas, junto al abogado, declaró su decisión de seguir adelante con el divorcio. Dijo que no la odiaba, pero que ya no había lugar para ella en su vida. Y salió del restaurante tan tranquilo como había entrado, dejando atrás no solo a una mujer conmocionada, sino también la historia que habían construido juntos. Lo que ella aún no sabía era que había algo más, algo que Lucas había guardado silencio, algo que aún no se había revelado, pero que lo cambiaría todo. Elena pasó esa noche sentada en el suelo de la habitación donde había dormido con Lucas. Había regresado a casa unas horas después del enfrentamiento en el restaurante, con las manos temblorosas y el rostro húmedo por las lágrimas que le caían desde que lo vio de pie frente a ella, su mirada, que una vez fue un refugio, ahora llena de despedida.
Ninguna palabra que pudiera decir borraría la escena que había vivido. Lo que sentía no era solo culpa, era la sensación de haber destruido algo precioso con sus propias manos, y solo al ver la mirada vacía de Lucas comprendió el verdadero valor de lo que había perdido. A la mañana siguiente, él ya no estaba. El armario estaba casi vacío, solo unas pocas prendas que había dejado allí a propósito, como quien despoja no solo de la casa, sino de la historia misma que habían vivido allí. Había una caja sobre la mesa con unos papeles, instrucciones del abogado y una carta escrita de su puño y letra. Con letra firme, le explicó que no quería una confrontación, que no la odiaba, pero que ya no podía seguir viviendo donde ya no lo respetaban. Elena leyó la carta decenas de veces, buscando algo a lo que objetar, pero lo que más le dolió fue la falta de resentimiento, era como si él realmente la hubiera perdido. En los días siguientes, intentó contactarlo. Se envió mensajes, llamó, buscó amigos en común. Nunca recibió respuesta. André, al darse cuenta de que algo había cambiado, también comenzó a distanciarse. Sus encuentros se volvieron más escasos, sus conversaciones más frías. Pronto, dejó de responder. Elena, sin ningún punto de apoyo, comenzó a revivir el pasado reciente con otros ojos. Recordó el primer café que tomaron juntos, la risa espontánea, la ligereza del descubrimiento. Pero ahora, todo aquello le parecía superficial, egoísta, impulsivo. Intentó convencerlo de que podían continuar, de que lo que tenían era real, pero André fue directo. Dijo que lo que existía entre ellos no era más que un momento, una vía de escape, que nunca tuvo la intención de convertirlo en vida real. Ella le rogó que fuera honesto, y él respondió con una frase que resonaría en su cabeza durante semanas: sabías lo que hacías. Y allí, antes del final de lo que había sido su vía de escape, comprendió que estaba sola. Más sola que nunca. Fue solo después de 2 meses, cuando todo parecía más tranquilo por fuera, que Elena descubrió que Lucas había reconstruido parte de su vida. No en las redes sociales, donde nunca estaba presente, sino a través de un amigo en común, que mencionó haberlo visto salir de una cafetería de la mano de otra mujer. No quería creerlo, pero la imagen no se le iba de la cabeza. Durante días, se obsesionó con descubrir quién era, dónde vivía, a qué se dedicaba. Descubrió que se llamaba Clara, que trabajaba en diseño de interiores, que estaba divorciada y tenía un hijo pequeño. Y más que eso, descubrió que era alguien que parecía traerle ligereza a Lucas. Una tarde de domingo, no pudo resistirse. Fue al lugar donde sabía que solía ir con Clara y esperó. Cuando lo vio llegar, el corazón le dio un vuelco. Era diferente. Más ligero, más sonriente. El tipo de sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Cuando llegó Clara, con el niño corriendo a su lado, Lucas se inclinó para abrazarlo y besó a la mujer con ternura. Elena no soportó verla. Se fue, sin ser vista, pero con un dolor que parecía atravesarle el pecho. Era real. Él seguía adelante. Días después, decidió confrontarlo. Quería al menos pedir perdón, decirle que se arrepentía, que había sido un error, que estaba dispuesta a todo. Preparó cada palabra, ensayó sus gestos, eligió con cuidado la ropa menos llamativa y más sobria, que mostrara arrepentimiento sin parecer una súplica. Cuando llamó a la puerta de su nuevo apartamento, fue él quien abrió. La sorpresa fue mutua. Lucas no esperaba verla, ni con esa expresión desolada. Por un instante, pensó en cerrar la puerta, pero algo dentro de él lo detuvo. La dejó entrar y se sentaron uno frente al otro como dos desconocidos que alguna vez compartieron una vida. Empezó a hablar en voz baja, con la voz quebrada. Dijo que sabía lo que había hecho, que entendía si él no quería volver a mirarla, pero que necesitaba decirle que aún lo amaba. Que se había perdido a sí misma, que había confundido su dolor con deseos, que había buscado en otro lo que él siempre le había dado con sinceridad. Pidió perdón, no solo por la traición, sino por haberle hecho creer que el problema estaba en él. Lucas lo escuchó todo en silencio, con la mirada fija, los puños apretados sobre las rodillas. Cuando terminó, le pidió que dijera algo, cualquier cosa. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y luego habló. Dijo que ella no tenía ni idea de que le había provocado. Que había pasado noches en vela intentando comprender dónde se había equivocado,
intentando encontrar en su interior la razón de ser reemplazado. Pero que hoy, sentado allí, ya no sentía rabia. Solo tristeza. Porque el amor que sentía por ella ya no existía. Elena, abrumada por la emoción, se acercó a él. Le tocó la mano y le dijo que quería intentarlo, que aún había tiempo, que podían reconstruir. Fue entonces cuando él la miró con una mirada diferente. No había dolor, ni rabia, ni esperanza. Había algo que ella nunca antes había visto, lástima. Y fue en ese momento que decidió decírselo. Dijo que antes de que todo sucediera, cuando ella aún vivía su mentira, comenzó a acercarse a alguien a quien no había visto en años. Alguien que, por casualidad o el destino, se había cruzado de nuevo en su camino cuando menos lo esperaba. Dijo que esa mujer no era una extraña, sino alguien que una vez había formado parte de la vida de ambos. Una amiga en común, que siempre había estado cerca, pero que nunca había tenido espacio entre ellos mientras estuvieron casados. Una mujer que, a diferencia de Elena, sabía esperar. Sabía respetar. Elena, confundida, le preguntó si había tenido una relación con esa persona antes de la separación. Lucas lo negó. Dijo que jamás le haría lo que ella le había hecho. Que todo empezó después, cuando ya no había conexión, cuando él ya había enterrado sus sentimientos. Y entonces, con una frialdad más hiriente que un grito, reveló que esa mujer era Clara. Y que Clara había estado enamorada de él desde la universidad. Que ambos se habían distanciado por respeto a su matrimonio, pero que después de todo, se reencontraron por casualidad y surgió algo puro. Algo que no empezó con mentiras. Elena palideció. Las piezas empezaron a encajar de forma cruel. Recordó a Clara en las cenas de antaño, las conversaciones, las miradas que entonces parecían de admiración y ahora parecían otra cosa. Se recordó a sí misma, aburrida, impaciente, mientras Clara escuchaba todo lo que Lucas decía con genuina atención. Intentó levantarse, pero le fallaron las piernas. Dijo que esto era una locura, que solo intentaba hacerle daño, que todo esto era para hacérselo pagar. Pero Lucas mantuvo la calma. Dijo que no había venganza, solo verdad. Y que si quería comprender cuánto había destruido, aquí estaba la respuesta. Había perdido el amor de alguien que siempre la había amado, por alguien que nunca la había querido de verdad. Y ahora, veía ese amor florecer en otro lugar, en los brazos de alguien que sabía esperar el momento adecuado. Elena intentó discutir, diciendo que Clara siempre había estado celosa, que quizá estaba manipulando la situación. Pero Lucas se levantó, abrió la puerta y simplemente dijo que ya no necesitaba excusas. Que no había vuelta atrás. Y mientras bajaba las escaleras, sintiendo el peso de cada paso como un castigo, supo que todo lo que había dicho era verdad. Había intercambiado al amor de su vida por un momento. Y lo que quedaba ahora era su ausencia, un vacío irreversible, lleno de todo lo que no había sabido valorar cuando aún había tiempo. Elena pasó los siguientes días sumida en un silencio que rozaba la desesperación. El mundo a su alrededor seguía su curso, la gente caminaba por las calles, los coches pasaban, los relojes marcaban el tiempo como siempre, pero en su interior, todo se había detenido. La revelación de Lucas fue más que un golpe, fue una sentencia. Clara, la mujer que siempre había considerado irrelevante, invisible, secundaria, ocupaba ahora el lugar que una vez había sido todo. No era solo el dolor de perder al hombre que amaba, era el peso de darse cuenta de que había sido reemplazada con la misma facilidad con la que se abandona un viejo cuento en un estante. Pero lo que más la corroía era saber que él no la había reemplazado por venganza, ni por ira, sino porque simplemente había dejado de amarla. Eso era lo más insoportable. Al final de esa semana, tomó una decisión impulsiva. Llamó a Clara. No para confrontarla, ya no tenía fuerzas, sino porque necesitaba escuchar de su propia voz en que se había convertido Lucas. Respondieron la llamada tras unos segundos de silencio. Clara pareció sorprendida, pero se mantuvo educada. Aceptó encontrarse con ella en un café discreto de un barrio apartado, donde el pasado no eclipsara la conversación. Cuando Elena llegó, Clara ya estaba allí, sentada con un libro sobre la mesa y un té a medio beber. Su rostro era sereno, sus gestos suaves. Sin arrogancia, sin pose de victoria. Se sentó frente a ella y, por un instante, se miraron.
Elena fue directa. Él dijo que no estaba allí para pelear, que ya no tenía energías para discutir. Solo quería entender. Clara escuchó, respiró hondo y respondió con sinceridad. Dijo que nunca tuvo la intención de involucrarse en nada, que durante años se había aferrado a sentimientos que prefería enterrar, respetando la vida que Elena y Lucas habían construido. Dijo que se habían reencontrado por casualidad, en una exposición de arte, que la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Que él parecía dolido, pero dispuesto a reconstruirse. Dijo que solo se permitían hacer algo cuando ambos estaban seguros de no traicionar a nadie. Elena escuchó todo con pesar, pero reconoció la verdad en la voz de Clara. No había resentimiento en ella, solo una dolorosa serenidad. Al final de la conversación, se levantó, le agradeció su honestidad y salió del café con la certeza de que el lugar que una vez fue suyo ahora pertenecía a otra persona. En las semanas siguientes, intentó empezar de cero. Buscó el apoyo de sus amigos, volvió a terapia e intentó centrarse en el trabajo. Pero la mirada crítica de la gente, aunque implícita, la abrumaba. La traición le dejó una cicatriz visible. Algunos amigos se distanciaron, mientras que otros mantuvieron el contacto por cortesía. La escuela se convirtió en el único lugar donde aún sentía cierto control, pero incluso entonces, el recuerdo de André la perseguía. Él había dejado la escuela poco después del escándalo. Dijo que necesitaba un cambio de aires, que quería viajar. Nunca volvieron a hablarse. Comprendió, con amargura, que el hombre por el que lo había arriesgado todo ni siquiera tuvo la decencia de quedarse. Y la ironía era cruel, había cambiado toda su vida por alguien que ni siquiera se quedó para ayudarla a recomponer los restos. Una noche lluviosa, fue a su antiguo barrio, sin ninguna intención clara. Detuvo el coche a pocas cuadras de la casa donde vivían. Observó las luces encendidas, la silueta de Lucas por la ventana, Clara a su lado. No entendía lo que decían, pero sus gestos eran tiernos. Sonreían. Estaban sentados a la mesa, con una copa de vino y un libro abierto. Todo le resultaba familiar, pero a la vez tan lejano que dolía. Verlos era como ver una película de su propia vida, solo que ahora con otros protagonistas. No lloró. Ya no había lágrimas. Solo un vacío, la sensación de haber vivido demasiado en los lugares equivocados, durante demasiado tiempo. Regresó a casa en silencio, con la mente dándole vueltas a todo lo que no había dicho, a todo lo que no había hecho. Un mes después, el destino volvió a cruzar sus caminos. Un evento escolar, una ceremonia en honor a antiguos profesores, reunió a varias personas de la ciudad. Lucas fue invitado por un excompañero de clase, y Clara lo acompañó. Elena, a regañadientes, decidió ir. Necesitaba demostrar que era capaz de enfrentarlos, que no se dejaría definir por los errores del pasado. Al entrar en el salón, todas las miradas se volvieron. Algunos susurraban, otros fingían saludos. Caminaba con la cabeza bien alta. Y entonces lo vio. Lucas, sonriendo, de la mano de Clara, charlando con naturalidad con conocidos. Él también la vio, pero no se acercó. Simplemente asintió, un gesto respetuoso y contenido. Horas después, al salir a tomar el aire, lo encontró solo, cerca del jardín lateral. Por un momento, pensó en irse, pero algo más fuerte la impulsó a acercarse a él. Permanecieron en silencio unos segundos, escuchando el sonido de la fuente de fondo. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo que había reflexionado mucho sobre lo que él le había dicho en su último encuentro. Que ahora entendía lo que le había hecho, no solo a él, sino a sí misma. Que había pasado tanto tiempo buscando algo en el exterior, cuando lo único que necesitaba era reconstruirse por dentro. Él la escuchó con calma. Dijo que no le guardaba rencor. Que esperaba que encontrara la paz. Elena le preguntó, con un atisbo de esperanza, si podrían volver a verse de otra manera. Lucas sonrió levemente. Dijo que a veces la vida nos enseña a las malas lo que debemos aprender. Que habían sido felices y, por eso mismo, debían aceptar el final con dignidad. Quería decir más, pero la presencia de Clara a lo lejos le recordó que ya no formaba parte de esa historia. Se despidió con un apretón de manos, una mirada que transmitía todo lo indescriptible.
Él regresó a casa con la sensación de que, por primera vez, se despedía de verdad. No solo de Lucas, sino de quienquiera que ella hubiera estado con él. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar. Por primera vez, empezó a comprender que empezar de nuevo no se trataba de volver al pasado, sino de aceptar que ya no existe. Pasaron los meses. Elena no rehizo su vida tan rápido. Pero se mudó a un nuevo barrio, pintó las paredes de su casa y volvió a tocar el piano, algo que no hacía desde que tenía 20 y pocos años. Estaba aprendiendo a estar sola sin sentirse sola. Lucas y Clara, en cambio, construían poco a poco algo sólido. Sin prisas, sin expectativas irrealistas. Solo con la verdad. No se trataba de reemplazar un amor por otro. Se trataba de permitirse vivir de nuevo con alguien que conocía su silencio y aún así decidía quedarse. Una tarde, Elena escribió una carta. No para ser entregada. Solo para que ella misma la leyera. En ella, escribía sobre decisiones, sobre errores, sobre el tiempo. Dijo que ahora sabía que el amor no es un espejismo, ni euforia, ni una evasión. El amor verdadero es presencia, es esfuerzo, es compromiso. Y cuando lo cambiamos por algo fugaz, perdemos más que una pareja, perdemos la oportunidad de ser fieles a nosotros mismos. Dobló la carta, la guardó en el cajón y salió a caminar. El cielo estaba despejado, el viento suave. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del arrepentimiento se transformaba en aprendizaje. Y mientras ella se reconstruía en silencio, Lucas también la seguía. Ya no miraba atrás. No por ser duro, sino porque entendía que algunos capítulos necesitan cerrarse con un punto, no con puntos suspensivos. Y si un día volvían a cruzarse en otra calle, con otras versiones de sí mismos, tal vez una mirada respetuosa, un recuerdo tierno bastaría. Porque, al final, solo quedaba la certeza de que el amor, cuando se le desprecia, no grita. Se va. Y cuando se va, nunca vuelve igual. El tiempo, tras la caída, no corre a la misma velocidad. Para Elena, los días parecían arrastrar el peso de una historia que ya no podía contarse en voz alta sin herir en algún lugar que aún no había sanado del todo. Ya no había sorpresas ni esperanzas en sus mañanas, solo una sucesión de hábitos que intentaba reconstruir con dignidad. La rutina que una vez compartió con Lucas ahora era solitaria, y cada rincón de la casa parecía atestiguar silenciosamente su ausencia. Pero había una extraña serenidad en ella, como si, al tocar fondo, finalmente hubiera descubierto que ya no había dónde caer. El silencio ya no gritaba, y los recuerdos dejaron de doler y solo pesaban. No como cuchillos, sino como piedras que aprendió a cargar con menos esfuerzo. Elena empezó a dedicarse más tiempo a sí misma. Retomó viejos hábitos olvidados, pintar, tocar el piano, incluso la jardinería en el pequeño patio trasero que antes le parecía irrelevante. Empezó a caminar todas las mañanas antes del trabajo, y en sus tardes libres, iba a la librería que antes frecuentaba con Lucas, pero ahora entraba sola, sin buscar caras conocidas. Había momentos en que se sentía orgullosa de poder volver sobre sus pasos sin depender de nadie, pero también había días en que sentía un vacío casi existencial. Era consciente de que se estaba convirtiendo en una nueva mujer, pero aún no sabía quién era esa versión de sí misma. El pasado la visitaba menos, pero cuando lo hacía, seguía doliendo. Lo que más la molestaba ahora no era la ausencia de Lucas, sino la claridad con la que comprendía sus decisiones. La constatación de que lo que había perdido no se lo había arrebatado nadie más, sino ella misma, con sus propias manos, por distracción, por negligencia, por un impulso disfrazado de libertad. Y, sobre todo, por el orgullo de no haber pedido ayuda cuando la relación aún podía salvarse. Durante meses, fingió que todo estaba bien, rió mientras el amor se desmoronaba, y cuando finalmente admitió que algo faltaba, ya era demasiado tarde. No hubo más diálogo, ni más reconstrucción, solo destrozos. Ahora comprendía que la traición no es solo el acto físico, es, sobre todo, la resignación silenciosa, el creciente desinterés, el abandono emocional que precede a la ruptura visible. Lucas, en cambio, atravesaba un proceso distinto. El dolor que una vez le quitaba el apetito, las noches de insomnio, la humillación que casi lo convertía en un amargado, habían dado paso a una especie de aceptación madura. Clara no sustituyó a Elena en su vida, entró en una nueva etapa,
en un corazón que, aunque herido, aún era capaz de amar con sinceridad. Su relación se guiaba por la tranquilidad y la transparencia. A diferencia del pasado, no se dejó consumir por las expectativas, y quizás por eso, todo fluyó con más fluidez. Lucas sabía que aún cargaba con heridas, pero no las usaba como excusa para el miedo. Reconocía sus propias debilidades y hablaba de ellas sin vergüenza. Clara lo escuchaba, y esto era nuevo para él, ser escuchado sin juicios, aceptado sin presiones. Clara, a su vez, comprendió dónde se encontraba. Sabía que había cruzado la línea entre la amistad y el amor en un momento delicado, pero también sabía que no había forzado nada. Su presencia era una consecuencia, no una causa. Había especial cuidado en su forma de tratar a Lucas, como si no solo quisiera amar, sino sanar. Y poco a poco él se permitió experimentar con ella algo diferente de lo que había experimentado antes. Algo más suave, más consciente. Era una relación construida sobre ruinas, sí, pero donde cada ladrillo estaba colocado con firmeza, sin prisa. Y eso marcó la diferencia. Aún así, había un dilema que Lucas no podía evitar. Tan feliz como era, tan prometedor como era el presente, una parte de él se preguntaba si alguna vez podría amar con la misma inocencia. La traición de Helena no lo había vuelto cínico, pero sí más atento, más exigente consigo mismo y con los demás. A veces, en silencio, pensaba en qué habría pasado si ella me hubiera hablado antes, si hubiera pedido ayuda, si hubiera sido honesta. No porque quisiera volver atrás, sino porque el fantasma de lo que podría haber sido aún rondaba sus pensamientos en las noches más tranquilas. Era un sentimiento complejo, no era un deseo de volver, era solo el duelo por una historia que merecía un final diferente. Helena, por su parte, ya no intentó interferir. Comprendió, tras esa última conversación, que cualquier intento sería egoísta. Que el amor no se mendiga. Que lo que se rompe con la traición no se cura con lágrimas ni promesas. Comprendió que Lucas seguía sin mirar atrás porque ya había llorado quién era ella. Y ahora necesitaba enterrar quién había sido con él. Empezó a cuidarse mejor, no por vanidad, sino por la necesidad de reencontrarse. Se deshizo de viejos hábitos, cambió de peinado y remodeló su habitación. Él pintó las paredes de azul claro, no para borrar los recuerdos, sino para empezar de cero. Por primera vez, aprendió a estar sola sin sentirse inadecuada. El dilema moral que la asaltaba era aún más profundo: ¿cómo seguir adelante sabiendo que se había traicionado a sí misma antes de traicionar a otro? ¿Cómo perdonarse no solo por herir a alguien, sino por desperdiciar la oportunidad de ser mejor? Era una culpa que no exigía castigo, sino transformación. Y Helena, poco a poco, empezó a encontrar respuestas en lugares que antes ignoraba, en libros que hablaban del perdón, en canciones que traducían lo que aún no podía expresar, en encuentros casuales con personas nuevas que desconocían su pasado y, por esa misma razón, la veían con ojos claros. No quería olvidar lo sucedido, quería aprender a vivir con ello sin hundirse. Una tarde, mientras visitaba una exposición de arte en el centro, se encontró con un conocido. La saludó amablemente y le dijo que esperaba que estuviera bien. Su comentario fue breve pero sincero. Ellen respondió que lo estaba intentando. Y por primera vez, sintió que no tenía que justificar nada. Él no se disculpó ni intentó explicarse. Simplemente dijo con calma que se estaba reconstruyendo. El hombre asintió, le deseó suerte y se despidió. Ellen se quedó allí unos minutos más, contemplando un gran lienzo con pinceladas caóticas. Y pensó en cómo su vida también era así, desorganizada, pero con una belleza que quizás solo se revelaba a quienes miraban lo suficiente. Al salir de la galería, se sentó en un banco de la plaza cercana. Observó a la gente, a las parejas, a los niños corretear. Y comprendió que el mundo seguía, que el dolor no paraliza la vida, solo nos invita a verla con otros ojos. Pensó en Lucas, en Clara, en todo lo que habían pasado. Y no lloró. Había anhelo, por supuesto, pero un anhelo sin desesperación. Un anhelo que ya no exigía retorno, solo recuerdo. Y allí, en ese banco cualquiera, Helena comprendió que quizá nunca volvería a amar de la misma manera, pero sí podía amar de otra manera. Con más conciencia, con más verdad, con menos miedo. Mientras tanto, Lucas preparaba un fin de semana con Clara y su hijo.
Era su primer viaje juntos casi como una familia. Estaba emocionado, pero también nervioso. Había una nueva responsabilidad, una silenciosa expectativa de estar a la altura. Clara percibió el peso sobre sus hombros y lo alivió con pequeños gestos, una caricia en la nuca, una leve sonrisa, un comentario tonto en el desayuno. Y así, sin prisas, empezaron a sentar nuevas bases. Lucas aprendió gradualmente a querer al chico, no como un sustituto del hijo que nunca tuvo, sino como alguien que simplemente formaba parte de la vida de la mujer que ahora amaba. En la carretera, mientras conducía, pensó en todo lo que había pasado. No con arrepentimiento, sino con una extraña gratitud. Sabía que no habría llegado allí si no hubiera enfrentado todo eso. El dolor lo había cambiado, pero no lo había destruido. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Clara, desde el asiento del copiloto, le preguntó si todo estaba bien. Él sonrió y dijo que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que era cierto. Todo estaba bien. No perfecto, no como antes, pero bien. Una persona más madura, más completa. Esa misma noche, Elena agarró su vieja cámara y decidió salir a fotografiar la ciudad. Era un hábito que no practicaba desde la universidad. Caminó por calles tenuemente iluminadas, capturando detalles olvidados, una ventana abierta, una pareja bailando en casa, una señora regando sus plantas. Se sintió viva de una manera diferente. Como si, por primera vez, mirara el mundo con sus propios ojos, y no a través de la lente de una relación. Estaba aprendiendo a admirar la vida más allá de la burbuja de la culpa. Y eso, para ella, ya era un nuevo comienzo. Las estaciones comenzaron a cambiar. El calor dio paso a brisas más suaves. La ciudad se preparaba para un nuevo ciclo, y con él, los personajes de esta historia. Nada volvía a ser igual, pero todo empezaba a tener sentido. Y aún quedaba una última decisión por tomar, algo que definiría definitivamente en quién se convertirían cada uno después de la tormenta. Porque el verdadero final aún no había llegado. Pero se acercaba cada vez más. Aquella mañana de octubre, Elena despertó con la luz que se filtraba por las rendijas de las persianas y el lejano sonido de los pasos de su vecina arrastrando basura por la acera. El mundo exterior seguía en movimiento, pero el suyo, en su interior, empezaba a cambiar casi imperceptiblemente. Era diferente a los meses anteriores, cuando despertaba con el corazón apesadumbrado y los pensamientos dando vueltas sin fin. Ahora, reinaba una especie de silencio interior, no el silencio opresivo de la soledad forzada, sino el que anuncia un nuevo aliento, una pausa antes de dar el siguiente paso. Había comprendido que ya no podía esperar un perdón que ya no le correspondía, ni una oportunidad de devolver que ya no tenía sentido. Y, aún sin saber exactamente a dónde ir, sabía que ya no podía seguir siendo la mujer que miraba por la ventana esperando que alguien volviera. Decidió viajar. No para escapar, sino para reconectar. Eligió un lugar donde nunca había estado, sin ataduras al pasado, donde los ojos de otros no la reconocerían ni la juzgarían. Un pequeño pueblo costero, donde el mar estaba tan presente como el viento, donde la sencillez de la gente contrastaba con la complejidad de las emociones que aún cargaba. Alquiló una casa modesta, caminaba por la arena todos los días al atardecer y, poco a poco, dejó que la sal del agua arrastrara los últimos vestigios de angustia que aún la aprisionaban. Allí, entre el ir y venir de las olas y el sonido de las gaviotas, redescubrió partes de sí misma que habían quedado sepultadas por el peso de las malas decisiones. Fue en uno de estos paseos que conoció a Tomás, un viudo que pintaba conchas junto al mar y las vendía a los turistas como souvenirs. No hizo muchas preguntas, solo ofreció té de hibisco en vasos de cristal y dejó que el silencio hablara por ambos. Elena se sintió a gusto con él. No había curiosidad, no había necesidad de conocer su pasado. Y fue durante uno de estos encuentros silenciosos que comentó, sin darse cuenta, lo extraño que es perder a alguien en la vida. Tomás no le preguntó a quién había perdido. Simplemente dije, con la mirada puesta en el mar, que algunas pérdidas nos enseñan más que cualquier victoria. Que ciertos dolores nos vacían de ilusiones para que podamos llenarnos de verdad. Elena sonrió. Por primera vez, sin amargura. Mientras tanto, Lucas también experimentaba un momento de introspección. Tras el viaje con Clara y su hijo,
Se dio cuenta de que su vida cobraba cada vez más sentido. Pero también comprendió que seguir adelante no significaba borrar lo vivido. Significaba aceptar que la felicidad podía adoptar diferentes formas y que volver a amar requería la valentía de soltar las defensas. Clara, intuitiva como siempre, notó el cambio en su perspectiva. Una noche, cuando el niño se acostaba temprano, se sentaron en el sofá con 2 copas de vino y escucharon una vieja canción de fondo. Lucas comentó que, a veces, se sentía dividido entre el alivio de haber superado el dolor y la incomodidad de recordar cuánto le habían herido. Clara no intentó consolarlo ni minimizar lo que sentía. Simplemente le dijo que amar a alguien que ha sido herido es, sobre todo, respetar el tiempo que necesita para volver a confiar. La conversación los unió aún más. Ese mismo fin de semana, Lucas la invitó a vivir con él. No hubo una petición formal, ni un romanticismo exagerado. Solo la sinceridad de alguien que quería compartir su rutina, su espacio, su vida. Clara aceptó con una sonrisa contenida y un beso largo. Fue un nuevo comienzo construido sobre verdades, donde todo se hablaba, todo se compartía, incluso sus miedos. Y en ese pequeño apartamento ahora compartido por 3 personas, Lucas redescubrió el significado de la palabra hogar. Tras 2 semanas en el pueblo, Elena sintió que era hora de volver. No porque algo la esperara, sino porque comprendió que su huida había terminado. Se había enfrentado a sí misma, y eso le bastaba. Al llegar a casa, todo parecía más pequeño. El silencio de las paredes, que antes la asfixiaba, ahora parecía un lienzo en blanco. Empezó a renovar las habitaciones una a una, sin prisas, pero con esmero. Pintó el salón de verde oliva, cambió los cuadros de la pared, reemplazó los muebles que le recordaban su boda. Cada cambio era un símbolo. No de olvido, sino de liberación. Una nueva mujer nacía con cada simple decisión, con cada detalle cuidado. Fue durante una tarde lluviosa que Elena recibió una invitación inesperada. Una carta de la escuela donde enseñaba le informaba sobre un evento que reuniría a profesores, padres y exalumnos en honor al proyecto educativo que ella ayudó a construir. Pensó en negarse, pero luego comprendió que evitar ese momento sería como negar su identidad. Asistir no significaba querer reencontrarse. Era solo un paso más en el proceso de asumir la responsabilidad de su propia historia. La noche del evento, se vistió con sencillez y dignidad. Llegó temprano, saludó a sus compañeros con una discreta sonrisa y escuchó atentamente los discursos. Durante el cóctel, vio rostros que no había visto en mucho tiempo. Inesperadamente, Lucas también estaba allí. Solo. Clara no lo había acompañado esa noche. Se habían visto de lejos, y la mirada que intercambiaron ya no denotaba dolor. Solo reconocimiento. Más tarde, cuando el salón quedó vacío, se encontraron cerca de las escaleras. No hubo tensión. Solo un saludo respetuoso y una breve conversación, como 2 adultos que comparten un pasado pero no necesitan revisitarlo. Elena habló del viaje que había hecho, de cuánto la había ayudado. Lucas habló de su mudanza, de cómo estaba aprendiendo a ser un buen padrastro, de las clases de natación del niño. Se rieron en voz baja de un chiste privado sobre un antiguo compañero de clase. Y entonces, en silencio, comprendieron que ese momento era la confirmación del final. No un final trágico, ni amargo. Un final digno. De esos que dan paso a otros comienzos, aunque sean separados. Se despidieron con un breve abrazo y cada uno siguió su camino. La semana siguiente, Elena escribió un artículo sobre la pérdida y los procesos de reconstrucción para una revista de educación emocional. No lo firmó con su nombre completo, pero sabía que quien lo leyera sentiría una verdad íntima. Escribió sobre el peligro de acostumbrarse a la ausencia del otro, sobre cómo la ausencia de pequeñas conversaciones y gestos puede corroer incluso los cimientos más sólidos. Habló del perdón, no como un favor al otro, sino como un regalo a uno mismo. Y terminó con una frase que le vino a la mente mientras contemplaba el mar desde el pueblo: a veces, hay que perderse por completo para finalmente aprender a encontrarse. Lucas, al leer el artículo por casualidad, no necesitó ver la firma para saber que era suya. Reconoció el ritmo de las palabras, la intensidad contenida. Se lo mostró a Clara, quien también adivinó quién era la autora.
Ninguno de los dos hizo comentarios al respecto durante un buen rato. Pero esa noche, Lucas llamó a la escuela y sugirió comprar ejemplares para los alumnos de último año. Dijo que el texto tenía algo que todos necesitaban leer: humanidad. Elena, inconsciente de esto, vivía sus días con una calma que no había experimentado en mucho tiempo. La invitaron a dar una conferencia en otra ciudad y aceptó sin dudarlo. Y entre un café y otro, entre un nuevo capítulo de su vida y otro, sintió que su amor propio comenzaba a florecer de verdad. No porque hubiera superado a Lucas, sino porque se había encontrado a sí misma más allá de él. El dolor que una vez pareció definirla ahora era solo una parte de lo que la conformaba. Aún quedaba tanto por vivir, tanto por descubrir. Y por fin estaba lista para ello. El tiempo no retrocedió. Las heridas no se borraron. Pero todo se redefinió. Porque a veces, no se trata de arreglar lo roto. Se trata de construir algo nuevo con las piezas que quedan. Y allí, en medio de la reconstrucción de sus historias, Elena y Lucas aprendieron que el amor, cuando se traiciona, puede morir, pero la dignidad, cuando se mantiene, renace en otras formas, otros rostros, otros futuros. E incluso separados, sabían que nunca volverían a ser los mismos. Porque lo que experimentaron, de una forma u otra, los cambió para siempre. Y el destino, aún en silencio, preparó la última jugada, el cierre necesario para que todo finalmente tuviera sentido. A principios de la primavera, cuando los árboles empezaban a recuperar su verde vibrante y el aire se llenaba de una brisa más suave, Elena despertó distinta. Algo latía en su interior con una fuerza renovada, como si el mundo, tras tanto desmoronarse, ahora le ofreciera una segunda oportunidad, y ya no la ilusión de un nuevo comienzo. El tiempo que pasó en silencio, reconstruyéndose a sí misma, la convirtió en una mujer diferente. Ya no era la que vivía para ser elegida, sino la que ahora tomaba sus propias decisiones con la firmeza de quien ya había conocido el abismo y regresaba para contarlo. Aún conservaba cicatrices, por supuesto, algunas discretas, otras más profundas, pero ninguna la definía ya. Y quizás fue precisamente por eso que, al aceptar la invitación para hablar en una universidad en otro estado, sintió que finalmente estaba lista para ir más allá de todo lo que había sido. El viaje no era solo de trabajo, también era emotivo. Estaría fuera durante semanas, conociendo gente nueva, viviendo en una ciudad nueva y, por primera vez, sin ataduras. Una de sus primeras mañanas allí, al salir a tomar un café, se topó con un profesor de la institución que, sin saber de su historia, entabló una conversación amable. Se llamaba Daniel y tenía una presencia serena, la mirada transparente de quien habla poco pero piensa mucho. Empezaron a verse con frecuencia en los pasillos, luego en almuerzos rápidos entre clases, hasta que una tarde caminaron hasta el parque de la ciudad y conversaron durante horas. Él no sabía nada de Lucas ni de su pasado, y eso fue liberador. No había juicios, solo presencia. Elena sintió algo nuevo, no era pasión desbordante, ni euforia. Era paz. Una paz que la hacía querer sonreír lentamente, construir poco a poco. Y allí, en ese nuevo lugar, comprendió que el amor también puede nacer así, sin culpa, sin urgencia, sin miedo. Mientras tanto, Lucas y Clara habían encontrado un equilibrio delicado pero auténtico. Su relación era sólida, basada en la confianza y el compañerismo. Clara se había convertido en una figura importante no solo para él, sino también para su hijo, quien ahora lo llamaba Lu, con la naturalidad de quien lo ve como alguien que ha llegado para quedarse. Era hermoso verlo, pero Lucas también sabía que mantener una relación sana requería presencia constante y diálogo continuo. No quería repetir los errores del pasado, así que se hizo presente. Una noche especial, durante una cena preparada con cariño por Clara y decorada con dibujos del niño, Lucas entregó un pequeño sobre. Dentro había una carta manuscrita en la que decía, sin promesas extravagantes, que estaba listo para formar parte de esa familia de forma permanente. Clara, conmovida, dijo que siempre lo había sabido. La relación se oficializó semanas después, en un evento sencillo e íntimo, rodeado solo de quienes importaban. Sin ostentación, pero con amor en cada detalle. Elena se enteró de la boda por Instagram gracias a un antiguo compañero. Vio la foto de Lucas sonriendo, con un traje claro, junto a Clara y el niño, todos de la mano. No sintió celos. No sintió dolor.
Solo una especie de nostalgia silenciosa, como si estuviera mirando una vieja casa donde había vivido y que ahora pertenecía a otros. Cerró la aplicación, se preparó un café y volvió a escribir. Su libro estaba casi listo. Una narrativa sobre la reconstrucción, sobre el amor propio, sobre las decisiones. Una obra que mezclaba ficción y realidad, y que, para ella, era más que una obra literaria, era la síntesis de lo aprendido. Cuando lanzó el libro meses después, le sorprendió la presencia de Daniel en primera fila. Había viajado a su ciudad solo para verla hablar. Después del evento, la abrazó fuerte y le dijo, sin rodeos, que ya no quería ser solo parte de un capítulo. Quería estar presente en toda la historia que ella aún escribiría. Elena, por primera vez, no lo dudó. Ella aceptó. Tiempo después, ya en una relación estable con Daniel, recibió un correo electrónico inesperado. Era de André. Breve y directo. Simplemente decía que lo sentía, que sabía lo cobarde que había sido y que, de alguna manera, necesitaba decirlo. Elena lo leyó, lo pensó y decidió no responder. No por orgullo, sino porque comprendió que algunas respuestas ya no eran necesarias. Ya había cerrado ese ciclo. Ya no necesitaba excusas para seguir adelante. Ella había perdonado, pero se había perdonado a sí misma. Y eso era suficiente. Lucas, ya casado, vivió días más sencillos y luminosos. Clara, atenta a los detalles, se aseguraba de que la casa siempre oliera a pastel en el horno y que la risa se extendiera por las habitaciones. A veces, de noche, paseaban por el barrio con el niño, y Lucas se sorprendía pensando que nunca imaginó que la felicidad llegaría precisamente después del dolor más profundo. Sabía que nunca olvidaría todo lo vivido con Elena, pero también sabía que la vida no nos exige borrar el pasado, solo que no lo carguemos como una cadena. Y había aprendido a soltar, sin rencor, sin culpa. Pasaron los años. Elena publicó otro libro, esta vez con su nombre completo en la portada. Fue invitada a eventos internacionales, comenzó a ser mentora y fundó un instituto para ayudar a mujeres en su proceso de reconstrucción emocional. Se convirtió en un referente. Pero más que eso, se liberó. No solo del juicio ajeno, sino de la prisión interna que cargaba. Ya no sentía la necesidad de explicar sus errores. Eran parte del camino que la había llevado hasta allí. Daniel la acompañaba en sus viajes siempre que podía. Y en los momentos en que no estaban juntos, sabía que no había distancia entre dos personas que comparten la verdad. Una tarde, mientras caminaba sola por una feria del libro, se encontró con una joven de mirada curiosa, sosteniendo uno de sus libros. Él se acercó, sonrió e inició una conversación. La mujer dijo que leía sus palabras cada vez que sentía que se hundía. Que encontraba en ellas un espejo, una luz. Elena le dio las gracias con emoción y, al despedirse, pensó en cuántas vidas habían sido tocadas por el dolor que casi la destruyó un día. Y comprendió, de una vez por todas, que no hay sufrimiento en vano cuando se decide transformarlo en aprendizaje. En cuanto a Clara, encontró en Lucas lo que solo había soñado durante años. Un amor sincero, presente y respetuoso. Sabía que su pasado estaba lleno de sombras, pero decidió centrarse en la luz que habían construido. Empezó a trabajar en proyectos sociales y vio en su hijo el reflejo de una infancia que ella misma nunca tuvo. Juntos, construyeron un hogar donde el respeto era la base. Y allí, en su vida cotidiana, en su cariño silencioso, en su cuidado por los pequeños gestos, vivieron un amor que no gritaba, sino que perduraba. Al final, cada uno siguió el camino que eligió, con las consecuencias que lo moldearon. Elena se reconstruyó, Lucas renació, Clara floreció. André continuó, quizás sin encontrar jamás lo que buscaba. Y lo que queda de esta historia es un mensaje claro: quienes traicionan destruyen no solo al otro, sino partes de sí mismos. El amor requiere valentía, presencia, honestidad. Cuando intercambias lo construido por un momento de ego, pierdes mucho más de lo que imaginas. Y a veces, no hay vuelta atrás. Porque no todo lo que se rompe se puede recomponer. Pero todo lo que aprendes puede ayudar a asegurar que no vuelva a suceder. Si has escuchado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. Comparte tu opinión, tus sentimientos y tu visión sobre todo esto.
Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Esta historia fue una profunda reflexión sobre cómo la traición es una herida que va mucho más allá del momento. Sacude el presente, corrompe el pasado y pone en riesgo todo el futuro. Engañar no es solo romper con la otra persona, es romper con lo que has construido, con la confianza, con tu propio valor. No hay belleza en la traición. Hay dolor, arrepentimiento, vacío. Y por mucho que la vida continúe, nunca volverá a ser la misma. Este canal no apoya y nunca romantizará ningún tipo de traición. Aquí demostramos claramente que el precio de la infidelidad es demasiado alto, y quien paga, a menudo, no es solo quien fue traicionado, sino también quien traicionó. Hasta la próxima historia.